Más arriba tenemos propiamente la capa de aplicaciones y contenidos. Aplicaciones como las del correo electrónico, como las de la propia www y los contenidos mismos, como las páginas web, las redes sociales o los blogs que visitamos a diario. Estas aplicaciones y contenidos también están en manos privadas. Pueden estar en manos de grandes empresas, de usuarios pequeños, de empresas estatales, etc. Lo cual nos deja el panorama de que Internet en principio no es una sola cosa que está en un solo lado, sino es el espacio fruto de la interacción de una serie de elementos y de una serie de propietarios que nos hacen pensar en Internet más que como un espacio propiamente dicho, sino como un ecosistema de relaciones propiciadas por la comunicación. Precisamente el hecho de que haya tantos actores involucrados en el funcionamiento de Internet ha hecho que Internet esté sujeto a varias fuerzas de regulación. Una primera fuerza de regulación es la jurisdicción de los países. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones que nos brindan Internet en la casa tienen que cumplir las leyes nacionales del país donde operan. ¿Qué habría que hacer, Sandro, para que, si partimos de la lógica de que Internet es este espacio donde hay muchos contenidos, bienes virtuales o en general servicios digitales, y que una parte, por lo menos, de esos contenidos fuesen producidas por peruanos? ¿Qué hacemos para tener más contenidos locales? Claro. A mí me llamó mucho la atención alguna vez en un seminario en la de Lima, ¿no? Lamentablemente no recuerdo quién era un investigador del centro de investigación que tiene la de Lima sobre medios de comunicación, y lo que él planteaba era lo que sonaba bien disruptor, ¿no? Que era, ¿no? O sea, contenidos hay, y hay un montón, no nos preocupemos por los contenidos, ¿no? Entonces él decía, asociado al tema de educación, que en el fondo era más importante enseñar técnica, ¿ya? Enseñarle la técnica a los maestros para que puedan usar las tecnologías. Entonces, enseñando la técnica iba a venir de alguna forma por sí solo luego la producción de contenidos, ¿no? Entonces, aunque me sonó disruptor al principio, poco a poco he ido compartiendo más su punto de vista en términos de que lo más importante no es el stock de contenidos, ¿no? Y cuántos contenidos tenemos, sino el flujo. O sea, cómo nos aseguramos de que siempre existan contenidos, los contenidos que necesitan los peruanos, ¿no? Producidos por los peruanos e eventualmente producidos por otros, ¿no? Tú recordarás que cuando uno de los bancos más importantes del país empezó a hacer home banking, ya, ese es un crecimiento algorítmico al contenido peruano, ¿no? Porque era una razón para tener conexión a Internet. Antes de ese tipo de cosas, el argumento para que tú compres una conexión a Internet era mirar cosas de otros países, ¿no? Acceder a contenido o información que no entendías, ¿no? Mirar el catálogo, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero no podías sacar ningún libro, ¿no? O entrar a Amazon, pero no tenías una tarjeta de crédito con la que podías comprar los libros, no tenías un sistema de correos que te permitiera realmente pedir y con algún grado de confianza que te iba a llegar, ¿no? Entonces, servicios y contenidos, ¿no? Desarrollar por ahí el tema, ¿no? Si nos paramos como Estado, nos decidimos, ¿dónde generaríamos más valor? O sea, ¿dónde deberíamos generar más valor? Yo creo que el tema va por aprender a usar las herramientas, ¿no? Enfocarnos ahorita en lo más básico, ¿no? El uso del correo electrónico, ¿no? el uso de Dropbox, ¿no? Crear un blog, ¿no? Poder interpretar información. Yo diría que son desarrollos, el desarrollo de capacidades más básicas. A veces creamos desde el Estado programas como muy ambiciosos, ¿no? Pero el objetivo un poquito por debajo no solo es más realista, sino que podría terminar siendo un poco más útil, ¿no? Ahora, y respecto de lo que fluye en Internet, los contenidos, los videos, mis fotos, esas cosas, sí, ¿a quién le pertenecen? Bien de actualidad, ¿eh? Mira, en los inicios de Internet había una especie de consenso, en los inicios, te digo, un poco de consenso general de que todo lo que se ponía en Internet era para todo el mundo. Eso ha ido cambiando tremendamente, sobre todo cuando los especialistas en contenidos, como son los medios y los que hacen películas, todo eso, han ido solicitando que se pague por su contenido, ¿no?
cosa que yo también hasta cierto punto encuentro razonable. Ahora, el contenido no es el rey, que dijo Andrew Olisco hace mucho tiempo. El rey es la comunicación. La gran cantidad de contenidos que se generan, o si tú ves textos, fotografías, etcétera, viene de los propios usuarios. Ayer me enteré, habían matado, decían, el año 2012 es negro para los medios, han matado 90 periodistas y 45 bloggers. Perdón que me refiero a los crímenes, pero ya están poniendo a los bloggers, ya están dando los asesinatos de los bloggers como asesinatos de gente que tiene que ver con la información y con el contenido, ¿no? Qué ejemplo más malo, ¿no? Pero Germán, a ver, las fotos, esos videos, ¿hay posibilidad de controlarlos? Es decir, alguno de estos entes de los que hemos mencionado, el ICANN, las empresas operadoras, el que da el dominio, en la medida en que están dentro de la cadena donde va el contenido, ¿tiene la posibilidad de poder controlarlo o tiene derechos? Cuando tú estás hablando de contenido hay dos tipos de incentivos. Los incentivos comerciales, que pensaba que era de lo que estábamos hablando, y otros temas que son los incentivos de poder, relacionados con acciones de poder, sean pacíficas, sean como una difusión política, o sean violentas, como lucha armada o terrorismo, o como tú quieras. Te puedo asegurar que los contenidos de Internet, por lo menos en este último campo, están permanentemente monitoreados. Internet cambió mucho desde la Internet inicial hasta la Internet que hoy tenemos, cuando fue necesario empezar a hacer transacciones en línea y era necesario tener certificados de seguridad para las páginas web, necesitabas estos famosos candaditos, necesitabas tener intermediarios verificables como Visa o VeriSign que autoricen las transacciones en Internet, ¿no? Y efectivamente esta regulabilidad de Internet ha propiciado que algunos países intenten tomar mayor control de Internet, ¿no? Específicamente los países donde más contenido se producen, como la Comunidad Europea o Estados Unidos, tienen normas cuyo influjo, si bien no son directamente aplicables a otros países como Perú, indirectamente nos terminan afectando. También tienes el caso de algunos organismos internacionales que de una u otra manera están relacionados a países. Por ejemplo, la ICANN, que es el organismo internacional que gestiona el tema de nombres de dominio y números IP, tiene cierta dependencia con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos. Entonces ahí hay cierta parte de Internet, cierta parte crítica, por decirlo así, que de una u otra manera depende de la administración estadounidense, ¿no? Entonces, si bien hay ciertas partes de Internet que son etéreas, que digamos no están en ningún lado, hay un montón de partes muy críticas, como la parte de los servidores y la parte de la comunicación, que sí están en algún sitio, y esas empresas tienen propiedades, tienen directores, o sea, propiedades que pueden ser embargadas, directores que pueden ser metidos presos. Por ejemplo, el caso Wikileaks es un caso interesante, porque Wikileaks era una empresa que estaba puesta en Suecia, no una empresa, era una organización que estaba puesta en Suecia, estaba alojada en una serie de países nórdicos, y Estados Unidos, era poco lo que Estados Unidos podía hacer contra ellos, porque no tenían directores en Estados Unidos, no tenían propiedades en Estados Unidos, pero Estados Unidos pensó, ¿qué es lo que sí tienen? Tienen, por ejemplo, un medio de donación que les permite aceptar Visa, Mastercard, y todas estas empresas sí están en Estados Unidos, entonces fueron contra esas empresas. Tienen, por ejemplo, un nombre de dominio que está administrado por la ICANN, que de una manera responde internacionalmente a Estados Unidos, entonces también podemos quitarles el nombre de dominio, ¿no? Entonces ahí tú ves cómo Internet podría, digamos, las leyes de Estados Unidos directamente no le aplicaban a una organización en Suecia, pero indirectamente pueden afectar su funcionamiento.